Hello señoritas, bienvenidas, welcome back to another nail video. En el video de hoy, I'm gonna go ahead and show you guys how to create some Cindy Lou Who nails. I have a bunch of things, aquí tengo un montón de cosas que la verdad no sé ni qué voy a utilizar a este momento, pero aquí nomás estoy arrimando cosas. All of these things, I don't even know what I'm gonna be using at the end, but then I do know. You know what I'm saying? Because when I recorded this, I didn't know what I was using. But anyways, I was just gathering a bunch of things to see what I was going to use. I did do like a little poll and somebody gave me the idea to do Cindy Lou Who nails. Then I came up with this idea and I hope you guys do like and enjoy this video. If you do, please consider giving this video a thumbs up, liking, commenting, subscribing, and all of that other stuff. So we're going to go ahead and get right into the video. Vamos a empezar con el video aplicándole una base a nuestras uñas que yo, por lo cierto, ya las tengo aquí listas y preparadas, que les quité el brillo y las limpié con alcohol. Ahora le estoy aplicando la base y después la voy a pasar a curar luz. As you guys can see, I have already prepped these nails and I am applying a base coat. Once I am done, I will be curing them in my UV light. You're gonna see me going back and forth with nails because I like to try and move a little bit faster. So while the others are curing, I am working on these. Mientras las otras están curando, yo estoy trabajando en estas. Y la razón por qué yo hago esto es para moverme un poco más rápido. Now that the base coat is cured, I'm gonna go ahead and take this natural pink color. I am going to apply it on all of the nails. I will be doing a thin layer. Once I do cover the full nail completely, I will be curing in my UV light. You do see me switching back and forth between nails all the time because I want to cure while I'm working on the others so I can move a little bit faster, as I mentioned it earlier. So yeah, I'm gonna go ahead and do this and then continue to cure it. Aquí, como pueden mirar, yo tengo este color rosado natural y lo estoy aplicando sobre todas las uñas. Vamos a cubrir totalmente nuestro tip y ya cuando yo termine lo voy a pasar a curar a mi luz. Van a mirar que estoy cambiando uñas, unas las meto a curar mientras trabajo las otras para moverme un poco más rápido. After curing, I'm gonna go ahead and take this glitter pink polish and I will be applying one coat on this nail and other two. I will be curing once I am done. En este siguiente paso, como pueden mirar, yo estoy tomando un esmalte que es rosado con un poco de brillo y le estoy aplicando una capa a 3 de mis uñas. Cuando yo termine, las voy a pasar a curar a luz. So on the middle nail is where I'll be adding my design and I'm gonna go ahead and add this really light pink on this nail. I am going to do one coat and I will be curing afterwards. En la uña del medio es donde yo voy a hacer mi dibujo o diseño de la Cindy Lou Who. Entonces le voy a agregar aquí un color rosado muy bajito y voy a cubrir todo mi tip. También cuando yo termine lo voy a pasar a curar a luz. So for the thumb, I am just gonna go ahead and add another coat of that natural pink color. Para el dedo gordito, lo que voy a hacer es agregarle otra capa del color natural que utilicé al principio. So the first design that I'll be creating is a candy cane nail on the pinky. I am going to take that really light pink that I used for the middle finger and I am just going to make my lines, creating that candy cane effect, kind of going in an angle. El primer diseño que voy a hacer va a ser para mi dedito, el más chiquito, y vamos a hacer el diseño de dulce de caramelo. Vamos a hacer unas líneas en un ángulo de arriba hacia abajo, yendo de una orilla a la otra, y así es como yo creo este diseño de dulce de caramelo. Estoy utilizando un color rosado primero. So remember, I am using that really light pink first. Now that I am done with my pink lines, I am gonna go ahead and move on with white. I am going to create the same design, the same lines, but this time they are going to be a lot more thinner and I will be placing them in between the pink lines. Ahora sí, como pueden mirar, yo estoy tomando aquí el color blanco y voy a crear las mismas líneas, pero ahora las estoy creando en medio de las rosadas y haciéndolas muy delgaditas. Termine, lo voy a pasar a curar. Once I am done, I will be curing them.
So while those are curing, I'm gonna go ahead and move on to the rest of the glitter nails. The other two glitter nails are going to have the same design. So as you guys can see, I am adding a bunch of little dots, and from there I'm going to create 2 snowflakes. Solo les voy a mostrar cómo lo hice en una uña, pero a las 2 uñas que quedan con brillo vamos a crear un montón de, ¿cómo se llaman? Copitos de nieve. Hice un montón de puntos y luego de ahí saqué como estas tipos estrellitas. So as you guys can see, from 2 of the dots, I am just pulling out a bunch of little lines, creating kind of like little stars. So now going back to the middle nail, I'm going to be creating a couple of snowflakes, one at the top and one at the bottom. If you guys want to see a more detailed video on how I create these snowflakes, you can go ahead and watch it. I'll be linking it down below. Bueno, y en la uña de medio voy a agregar unos hermosos copos de nieve. Si tú quieres mirar un video más detallado de cómo hago yo mis copitos, te lo voy a dejar en el enlace de abajo. La verdad, hacer estos copos no tiene mucho chiste, es muy fácil, solamente es como crear un montón de puntitos conectándolos con unas líneas. Honestly, making these snowflakes is not really hard, so once you guys get the hang of it, anybody can make them. I'm gonna go ahead and add a matte top coat to all my glitter nails, then cure to prepare them for the next step. Para todas mis uñas con brillo le estoy agregando un acabado mate, lo voy a pasar a curar para prepararlas para el siguiente paso. So now it's time to work on my thumb. I'm gonna go ahead and create a French tip on this nail. I am going to be using the same pink color that I used for my middle nail. It is a really light, kind of like a whitish pastel pink. Ahora voy a trabajar otra vez en la uña del dedito gordo y vamos a hacer una punta French tip. No sé si en español se diga punta francés o cómo se diga en español. Si saben cómo decirlo, por favor, corréctenme, pero pues en inglés es un French tip. Y le estoy agregando el color rosado que utilicé para la uña del medio. Vamos a ponerlo y a curar. Now going back to our glitter nails, we are going to take black. Yes, you heard right. We're gonna be using black because these are going to be a chrome effect on there. So we want to go ahead and create a couple of more snowflakes on the nails. So yeah, just add some snowflakes and little dots to create small snowflakes in the background. Once you're done, make sure that you cure it. ¿Y ahora qué creen? Vamos a utilizar el color negro. Sí, escucharon bien, el color negro, porque vamos a hacer un efecto cromado hacia estas uñas y el color negro nos sirve de base. Así que vas a crear unos copitos de nieve y ya después también, al igual, vas a poner unos puntitos como hicimos al principio y pasarlos a curar a luz. Something that I really like about making snowflakes is that they are all different. So you could go ahead and be creative and make them however you want. Como les decía, algo que me encanta a mí de los copos de nieve es que todos son diferentes, así que no tienen que ser iguales y puedes ser tan creativo como tú quieras. Como pueden mirar, ahora estamos aquí de vuelta a la uña chiquita, que viene siendo que el caramelo, como de dulce de caramelo. Entonces voy a crear una línea muy delgadita negra encima de la rosada. As you guys can see, we are really going in with that black, and I'm gonna go ahead and take my candy cane nail again and create another line on top of the pink one. You want to make sure that it's really thin when you are making it. So yeah, for this one, it's really a trusted process kind of nails. I am done doing all my black details. I will be curing them in my UV light. Ahora, ya que yo curé todas mis uñas, o sea, todo lo negro, vamos a tomar aquí nuestro polvo cromado, que es un cromado como rosado, que es un rose gold, y lo voy a aplicar por encima de todo lo negro. Estaba usando la esponjita, pero no me gustó, así que empecé a trabajar con mi dedo. When you cure your black polish, you're gonna go ahead and take a chrome powder. So I am taking a rose gold chrome powder and I am applying it all on the nails. As you guys saw, I did try using the sponge. I didn't really like it, so I went ahead and moved on to using what God gave me, which is my finger. So you just want to go ahead and press it in there, rub it, and once you're done, take a brush and remove all of the excess powder. This is one of the reasons why I added a matte top coat
prior to this because that way the chrome will not stick to the rest of the nail or designs. Van a mirar que es muy importante agregar ese acabado mate antes de hacer esto para que no se te vaya a pegar el polvo cromado hacia el resto del diseño de las uñas. So going back to that thumb, I'm going to go ahead and add a matte top coat and then cure. De vuelta a esta uña que viene siendo el dedo gordo, vamos a agregarle un acabado mate y pasar a curar a luz. Ahora vamos a volver al resto de las uñas que tenían brillo y vamos a agregar unos copos de nieve. Ahora estos copos de nieve van a ser enormes. Bueno, pues van a ser más grandes que los otros porque van a estar en la parte de arriba y llaman mucho la atención. Casi todos los que hice atrás vienen siendo como parte del fondo de lo que viene siendo el diseño, así que para estos van a resaltar bastante y yo pienso que se mira muy bonito. Okay, so I know we've been taking a lot to finish these snowflake nails with glitter and everything going on there, but trust me, at the end it looks beautiful. So for the last design that's gonna go, it's going to be another snowflake. So this one is going to be pretty big. I'm going to add one at the top corner and then one kind of like in the center of the nail, just adding a couple of snowflakes on there, and these are really going to stand out at the end. Once I am done, I will be curing in my UV light. Cuando termine, lo voy a pasar a curar a luz. Okay, so we are getting ready to finish this thumb. I'm gonna go ahead and add a knitted sweater design. So starting off by creating 2 parallel lines. Vamos a hacer en esta uña un diseño tipo suéter. Voy a empezar por hacer 2 líneas yendo de arriba para abajo. Then I'm gonna go ahead and take this little dotting tool, put 2 dots. I will be creating 3 pairs of these. Voy a crear aquí 2 puntitos, van a ser 3 pares y estos los voy a convertir en corazones. So once I do have all my dots, I am going to pull them together and create these beautiful hearts. After the hearts, I usually go ahead and add little dots on the sides, but this time I'm just going to add some little lines. Normalmente yo a los lados le pongo puntitos, pero esta vez le quise hacer unas líneas. Y esto lo voy a hacer para los 2 lados. I will be doing this to both sides. When I am done with this design, do not cure it. Remember, I am going to be adding some acrylic powder on top. Once I do that, I can cure then. Mientras el gel aún está fresco, le vamos a agregar un polvo de acrílico y luego se cura. Okay, so now it's time to get started with our character. Es la hora de empezar con nuestra caricatura. I'm going to start off with a nude color to create the face. Voy a comenzar a hacer con un color natural la figura de la cara. So the first things first, whenever you're doing a character, make sure that you guys keep an image next to you so you could go ahead and guide yourself from it. La primera cosa que tienes que tener es una imagen para que de ahí tú mismo te puedes guiar. Yo estoy comenzando con este color natural para hacerle la figura de la cara, como pueden mirar en la imagen. En la imagen, su cara es como un tipo óvulo. So as you guys can see from the image, her face is more of an oval shape. También para que se mire un poco más realístico, le estoy agregando como el color rosado y blanco para agregar lo que vienen siendo las sombras y los highlights de su cara. So as you guys can see, I am also using white and like a pink color to add the highlights and shadows of her face. Something really important that I want to mention to you guys is that whenever you're doing any characters, even if you are doing a design that somebody else has done, you want to make sure that you look for your own images because you might be able to catch details that that person didn't have, and it's easier. I feel like your work will come out a lot better. Como les decía, una cosa que les quiero decir es cuando hagan algún personaje, se guíen por la imagen original, no se guíen por el diseño de las uñas que ustedes miraron como para hacer las ciertas caricaturas, porque tal vez esa persona falló en detalles que tú los puedes mirar y después incorporar. So I am curing in between colors unless there is any blending involved. I am going to go ahead and work on her hair. I am starting with a white base and then I will be coming in with the yellow to add the yellow so that it could pop out a little bit more. Como pueden mirar, ahora aquí yo estoy comenzando con lo que viene siendo
el cabello. Lo estoy haciendo en blanco porque como voy a utilizar el color amarillo, quiero que resalte y esto lo va a ayudar. Le va a servir como una base. También recuerda que tienes que curar entre cada color para que no se te vayan a arruinar. Solo que seas como muy buena en no mezclar los colores, pero bueno, yo recomiendo que cures entre cada color. Now that I am done with my white, I'm gonna go ahead and take some yellow and a little bit of brown and just fill in the white. This is going to give it a yellow, but then it's also going to add kind of like shadows in that hair, which is kind of the look that I'm going for to make it look more realistic. Cuando curé el color blanco, tomé un poco de amarillo con café. Aquí se están haciendo las diferentes tonalidades de los colores para que se mire un poco más realístico. Ya cuando termine lo voy a pasar a curar a luz. Once I am done, I'm gonna go ahead and cure it in my UV light. I am doing about 30 seconds to a minute each time I cure. Of course you can do it for less, but I just feel safer doing it that way. Now I'm gonna go ahead and add the eyes using a dotty tool, and with my detail brush I'm gonna go ahead and perfect the shape. Cuando yo terminé con lo amarillo, vine y le puse unos puntitos blancos para los ojos y con mi pincel de detalle le voy a acomodar la forma un poquito más a como yo miro en la imagen. So I know it's really hard to see, but I'm taking a little bit of brown, just adding a shadow on top of the eyes and the eyelashes. Yo sé que cuesta trabajo ver, pero bueno, aquí le estoy poniendo como una sombrita arriba de los ojos y haciéndole sus pestañas. Now taking a little bit of brown, I'm gonna go ahead and add some brown to create some shadows and kind of blend it out. Ahora con un poquito de café voy aquí a agregarle en la parte de abajo del rostro para hacerle unas sombras difuminando el color. Once I have cured it, I'm gonna go ahead and take the same brown and create a really thin line, creating that smile. Ahora que curé ya el rostro, le voy a tomar aquí un poco de café y una línea muy delgada para hacer la sonrisa. Tomé un poquito de rosado para crearle la nariz y azul para los ojos. I did take a little bit of pink for the nose, blue for the eyes, and I'm gonna go ahead and create the brown using different tones of pink. Create the bows using different tones of pink. Ahora le estoy aquí creando lo que vienen siendo los moñitos del cabello y estoy utilizando diferentes tonos de rosado. So now it's time to move on to the scarf. You want to take a darker pink and then create kind of like a little 7. Ahora voy a seguir con la bufanda. Voy a tomar un color rosado un poco más oscuro que el de atrás y vamos a hacer como un 7. After curing it, I will be adding some highlights and shadows to the bows. Después de curarlo, le voy a agregar aquí unas sombras a los moñitos y luego a la bufanda también le voy a poner las líneas que tiene el diseño de la bufanda con un poco de blanco. So I'm taking a little bit of white and just adding the designs that are on the scarf. Have some patience, we are almost done. I'm gonna go ahead and start creating the jacket. So I'm starting off with her hands, and honestly I think it would have been better for me to just take that darker color and kind of draw it out and then fill in with like a lighter pink. That would have worked a lot faster, but this is how I was doing it. I didn't really think about it until I was done. So right here you guys can see I'm creating the arms. Como pueden mirar, ahora vamos a hacerle el cuerpo que viene siendo la chamarrita. Les está diciendo que yo pienso que haya sido mejor hacer como el delineado de la figura de la chamarra y después venir y rellenar con colores rosados más claros. Pero bueno, así fue como lo empecé a hacer. Y no lo pensé hasta después de que terminé. Voy aquí dibujando la figura y después lo voy a rellenar aquí con un poquito de un rosita más claro. También recuerda, ella tiene una falda, así que le estoy haciendo unos puntitos para que parezca la falda. So I'm just doing a couple of dots and I am creating her skirt. So I did cure everything before I came in and filled in the empty spots. Curé todo antes de venir y rellenar todos los
espacios que me faltaba agregarle rosado, así que solo recuerda eso. Y también estoy así como mixteando los colores blanco con rosado más claro y así para que tenga diferentes tonalidades en su chamarra. So I want you guys to notice how when I am doing the jacket and filling in those spots, I am not only using one pink, I'm using two pinks with a little bit of white, and that is giving it different tones of pink, making the jacket look a little bit more real. Not forget to give her hands. No se te olvide darle las manos y pasar a curar a luz. I did cure it, and now I'm gonna go ahead and do the final step, which is adding a top coat. I am using a glossy finish. Make sure that you fully cover your nails. I am doing glossy for the nails with the glitter, and then for the other one, which is the Cindy Lou Who, I will be adding a matte top coat. So just keep that in mind. Make sure that you fully cover your designs and then you cure for 1 minute. I like to do 2 just to be extra safe. Y así es como hemos llegado al final de nuestro video, agregándole un acabado a nuestras uñas. So yo decidí a ponerle un acabado con brillo a las que tienen los brillitos y todos los diseños, y donde está bien bonita le voy a poner un acabado mate. Después lo voy a pasar a curar a mi luz por un total de 1 a 2 minutos, porque a mí me gusta 2 minutos para asegurarme que todo esté bien sellado. Y así fue como me han quedado estas uñas. Espero y te haya gustado este video. Si sí, no se te olvide darle un me gusta, dejar un comentario o suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Muchas gracias por ver. And this is how the nails came out. I hope you guys did like and enjoy this video and found it useful as well. I really love how the design came out, and I hope you do too. Thank you guys for watching. I really appreciate it. So if you guys were to give me a thumbs up, leave a comment, or consider subscribing, I would really appreciate it. See you next time.